Gracias, señor presidente. A ver, para hacer unos comentarios sobre el cambio de gabinete. Lo primero es decirles esto a los colombianos. Aquí lo sabemos, pero en la calle mucha gente lo ignora. Y es que los ministros no llegan a los ministerios, a quienes nombran no llegan con su propio programa, sino que llegan como unos empleados del presidente a desarrollar el programa del jefe del Estado. O sea, eso no consiste en que nombran a alguien y llega allá y le dice, doctor Santos, este es mi programa, el que vamos a desarrollar. No, si viene con su propio programa no entra, porque entra es como un empleado del jefe del Estado. Eso tiene que quedar claro. Todos los colombianos se preguntarán, bueno, entonces, ¿para qué cambian los gabinetes? Pues los cambian por una simple razón, para mejorarle la capacidad de engaño, reencaucharlos y mejorarle la capacidad de engaño al jefe del Estado. Entonces aquí que nadie se haga ilusiones, esto va a quedar igualito a como está. Pues caras nuevas en los lujosos carros oficiales y algunos gajes para algunos, pero por supuesto la política no va a cambiar. O sea que en unas pocas semanas vamos a quedar claros que el doctor Santos sigue siendo el mismo doctor Santos y que no ha cambiado absolutamente nada y que nada positivo le va a pasar a los colombianos. En segundo término, unos comentarios breves, señor presidente, sobre el nombramiento de la doctora Clara López como ministra de Trabajo. Lo primero es decir que ese nombramiento no nos fue consultado al Polo. El gobierno no le consultó ese nombramiento al Polo. Doña Clara siempre nos dijo que a ella nadie le había ofrecido ningún ministerio y supimos pues con precisión del asunto ayer cuando el doctor Santos al mediodía salió y dijo que había nombrado a Clara López como ministra del Trabajo. En relación con eso yo envié unos mensajes que decían de manera clara que primero no debería aceptar el ministerio, y no debería aceptar el ministerio porque el Polo lleva 6 años en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, no por caprichos, sino porque exceptuando el tema del proceso de paz, en todo lo demás estamos en desacuerdo. Entonces es obvio que resulta una especie de desproporción que el presidente del partido de oposición más profundo al gobierno, el doctor Santos, termine de ministro de ese gabinete. Pero bueno, lo que sucedió es que terminó aceptando y terminó como tenía que suceder la doctora Clara renunciando a ese cargo, que yo se lo planteé también desde el primer momento. Si acepta el cargo, tiene que renunciar al partido porque es moral y políticamente absolutamente imposible de mantener una relación de jefatura de un partido de oposición y ministro de este gobierno. Entonces, en conclusión, que le quede claro esto a los colombianos. Lo primero, la doctora Clara López ya no es la presidenta del Polo Democrático Alternativo. El Polo empieza sus trámites para escoger un nuevo presidente de acuerdo con los estatutos de nuestra organización. En segundo término, allí está a título personal doctor Luis Fernando Velasco. No es el Polo parte de la Unidad Nacional, no tenemos el más remoto interés de participar en ese gobierno. Entonces ella está a título personal y el Polo no responde por nada de lo que haga en ese cargo. Y lo tercero, como es obvio, el Polo sigue en oposición a este gobierno, sigue en oposición y yo diría, a mi juicio, endurecida, porque esto que ha sucedido ayer tiene un agravante que nos obliga a estar más duros con respecto a Santos. Es que lo que hace Santos ayer es una agresión al Polo. Lo que hace a Santos ayer es tirarle una carga de profundidad al Polo. Lo que hace Santos ayer es intentar dividir al Polo Democrático Alternativo. Ya nos había pasado en el 2010. En el 2010 Santos le sonsacó al Polo a Gustavo Petro. Y por eso fue que Petro se salió del Polo, porque no aceptamos sumarle esta organización al gobierno de Juan Manuel Santos, y hoy nos repite la historia y nos la hace a nosotros y se la hace a otra organización a la que también agrede de esa manera. Y yo le quiero llamar la atención a todos los senadores, sean del partido que sean. Este es el tipo de conductas inaceptables
Esto no tiene nada que ver con una actitud democrática. Utilizar el poder del Estado para agredir a quienes piensan diferente, para hacer esfuerzos por dividirlo, avergüenza para siempre en la historia al presidente Juan Manuel Santos. Sin duda está haciendo todos los méritos para que esta nación lo declare el peor presidente de lejos, lejos de la historia de Colombia. Y a eso le agrego esto finalmente, señor presidente, es el mismo tipo de lógica corrupta que está en la base de haber puesto el nombre de Néstor Humberto Martínez en la terna para la Fiscalía General de la Nación. El pueblo lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazó? Porque resulta que el doctor Martínez, todos sabemos, es uno de los más grandes y exitosos negociantes del derecho en Colombia. Representa a la mayor firma transnacional de abogados del mundo y se mueve de los negocios públicos a los privados como Pedro por su casa. Esa terna, la presencia de este personaje allí no tiene nada que ver con lo democrático, eso tiene que ver con lo plutocrático, que es lo contrario a los sentimientos de estirpe democrática. Pero Santos lo hace porque el país se ha ido acostumbrando a todo. En la descomposición nacional, en el degeneramiento del país, Santos agrede de esta manera brutal al pueblo y a algunos les parece un acto de inteligencia del doctor Santos. Nos mete una lógica plutocrática en la Fiscalía para darle ese poder descomunal a los grandes negociantes del globo, y eso también le parece una astucia a muchos colombianos. Parte de la desgracia de Colombia es que los propios colombianos, las gentes de bien de este país, han ido perdiendo la capacidad para entender dónde está la razón, dónde está lo democrático, y por eso personajillos como este, como el doctor Santos, pueden ser incluso reelectos en la historia de Colombia. Mil gracias, señor presidente. Mil gracias.